Te voy a hablar primero, sobre la evolución de la gestión ambiental en Perú, un poco para conocer cómo, cómo ha avanzado este concepto de la gestión ambiental. Dos, un tema que está bastante vigente, que es la economía circular. Y tres, cómo este gran enfoque de economía circular se está aplicando en la ciudad, ¿no? Entonces, avanzamos. Evolución de la gestión ambiental en el Perú. Poco la evolución, digamos, uno de los grandes hitos de la gestión ambiental en el Perú se da en la década del 90, cuando se promulga el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, digamos que es la primera, ya hace unos 30 años, ¿no? 90, hace 30 años que se instala en el país, digamos, el primer documento normativo consistente y coherente sobre el medio ambiente, ¿no? Un código donde se establece también por primera vez en el país la obligatoriedad de que todos los proyectos sean estudios de impacto ambiental. Se establecen principios de política ambiental que luego se institucionalizan y se recogen ya en la creación del Ministerio del Consejo Nacional del Ambiente en el año 94, que es la primera institución pública del país abocada específicamente al tema ambiental. En el año 96 se aprueba la primera Agenda Ambiental 97-99, con una serie de compromisos principalmente vinculados a proteger los recursos naturales, la Amazonía, la biodiversidad, ya se hablaba de eso en ese entonces. En el ámbito de las ciudades, la gestión de los residuos sólidos y el abastecimiento de agua, que en la década 90 eran pues, problemas bastante álgidos y hasta ahora lo siguen siendo, ¿no? Y en el año 2000 se promulga la ley 27314, fíjense cómo se avanza desde un código de medio ambiente, la institución primera que es el CONAM, Consejo Nacional del Ambiente, al año 2000 con la Ley General de Residuos Sólidos, que vamos a explicarla en algún momento con más detenimiento, y el 2001 que se crea el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, CIA, que ya muchos de ustedes seguramente conocerán, donde ya se establecen estos diferentes tipos de estudios ambientales, ¿sí? El estudio ambiental detallado, semi-detallado, la declaración de impacto ambiental, etcétera, y se da forma a toda la institucionalidad y a toda la normativa que está sustentando cómo se desarrollan, qué contenidos tiene, cuál es el alcance, etcétera, y qué proyectos son elegibles para un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y en el año 2004 se crea el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que genera una especie de andamiaje, vamos a usar el término, basado en las comisiones ambientales regionales, en las comisiones ambientales municipales, la Ley General del Ambiente, un hito importante en el país en el 2005, el Ministerio del Ambiente y el organismo de evaluación ambiental, organismo de evaluación y fiscalización ambiental, se crean más o menos en paralelo en el año 2008 y hace un poco más de 10 años, ¿sí? El 2009 se aprueba la Política Nacional del Ambiente, donde nuevamente se consolida qué es lo que pretende hacer el país en cuanto a sus recursos naturales y en cuanto a el desarrollo de sus ciudades, ¿no? Normalmente o históricamente la agenda ambiental por ese tiempo estaba basada en el Frente Verde, que eran los recursos naturales, el mar, los bosques, los lagos, etcétera, y el Frente Marrón, que eran las ciudades, ¿no? La agenda ambiental, para los que se recordarán, tenía, pues, se basaba para efectos didácticos en colores, ¿no? La agenda marrón tenía que ver con ciudades e industrias, la agenda verde con recursos naturales, bosques, la agenda azul con educación ambiental y la agenda dorada con las empresas, ¿no? Dorada empresas, azul educación, verde recursos naturales y marrón ciudades e industria. Era una forma muy didáctica de presentar la agenda y la política ambiental del país. Y ya en el año 2013 se nace, ¿no? Que es la autoridad máxima, digamos, para certificar los proyectos, en palabras, digamos, más simples, se nace la Autoridad Nacional que aprueba los estudios de impacto ambiental, ¿no? Y la tendencia o la política, o la idea es que esto cada vez se nace
apruebe los estudios de impacto ambiental de más y más sectores, ¿no? En el 2014 ya se generó un mecanismo o una ley digamos, con un concepto más avanzado, que es el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, que antes se llamaba pago por servicios ambientales, es decir, por ejemplo, las ciudades, Lima, debe pagar a la cuenca alta, a las poblaciones que viven en la cuenca alta, el manejo del agua, porque el agua Lima la consume, pero viene de las cuencas altas. Entonces, un poco la ley de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos es que alguien paga por el servicio que da la naturaleza, ¿no? En el 2016, y hace unos 3 años, se aprobó la nueva ley de gestión ambiental de residuos sólidos, el DS 1278. Ya en diciembre de 2018 se aprueba también, ya todos recordamos, ¿no?, la ley que regula el plástico de un solo uso, la famosa ley del plástico. Y en el 2020, hace poquito, en mayo, se modifica algunos artículos de la ley de residuos sólidos y en febrero de este año se aprueba la hoja de ruta de la economía circular en la industria. Entonces, como vemos, hemos avanzado desde un código de medio ambiente, digamos, de la década del 90, a un Consejo Nacional del Ambiente, a tener un Ministerio del Ambiente, y ya empezar a hablar del término economía circular que está tan difundido últimamente, ¿no? Pero la política ambiental del Perú no avanza de manera aislada, ¿no? Avanza también conforme se dan los grandes hitos ambientales en el planeta. Entonces, uno de estos un hito muy importante, fíjense el informe de la Comisión Brundtland, donde se formaliza el concepto de desarrollo sostenible en el año 87, que más o menos da pie a que en el 90 el Perú tenga su código del medio ambiente. En el año 92 se da la famosa cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, donde se acuerdan temas sobre la Agenda 21 y el desarrollo de las ciudades, cambio climático, diversidad biológica. Tal vez este es uno de los hitos más importantes en la gestión ambiental global, digamos. Es así que en el 97 se suscribe el protocolo de Kioto, que viene de la cumbre de la Tierra del Río de Janeiro, que establece compromisos para empezar a reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, esto que escuchamos, COP París, COP Cambio Climático, viene del año 97 a raíz del protocolo de Kioto, ¿no? Y se empieza a implementar a partir del 2005, cuando los países suscriben ese famoso protocolo, ¿no? Kioto, Japón. En el año 2000 tenemos los primeros objetivos de desarrollo del milenio. Fíjense, ese es el precursor o el antecedente de los ODS de la Agenda 2030. Entonces, en el año 2000, después de 15 años se hace un balance, hace un corte del avance de los objetivos del milenio, que no eran tantos como 17, y en el 2015 se hace una especie de reseteo y de reimpulso a objetivos de desarrollo mundiales, y a esto se le llama objetivos de desarrollo sostenible, que vienen a ser, cuyo antecedente son los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000. Normas de residuos sólidos, una cuestión muy importante, tal vez, que explica mucho de los conceptos de economía circular, porque en el fondo la economía circular nace a partir de la problemática de la basura, a partir de los problemas de la disposición y de la acumulación de los residuos en diferentes cuerpos ambientales. Y les explico un poquito cómo avanzó también la normativa en residuos sólidos. Desde el año 2000, o en el año 2000, se da la primera norma, la primera ley general de residuos sólidos en el Perú, en el 2000, la ley 27314, que después se actualiza o se cambia, ya se deroga y se cambia por una nueva en el 2016, y la del 2016 en el año 2020 se modifica en algunos artículos, ¿no? Pero algo importante que trae la ley del año 2000 es que, ya hace 20 años, es que dice, existen dos grandes tipos de residuos sólidos: los residuos sólidos municipales y los residuos sólidos no municipales. Y ambos, si bien son residuos sólidos, ambos se manejan por dos enfoques normativos distintos, ¿no? Obviamente los municipales son de responsabilidad de las municipalidades, ¿sí? Y los no municipales
de que lo generan. Un residuo no municipal es un residuo hospitalario, un residuo industrial, un minero, etcétera. Y los residuos municipales son los domiciliarios, barridos, parques y jardines, etcétera, cuya responsabilidad recae en la municipalidad. Y los no municipales, como su nombre lo dice, son generados por actividades no domésticas, por actividades comerciales, industriales o de servicios de gran escala, ¿no? Y estos residuos no municipales tienen que manejarse por una empresa privada, que en ese entonces se llamó EPS, y empresa prestadora de servicios y empresa comercializadora de residuos sólidos. Esta separación, que ahora la vemos fácil, no era tan sencilla de lograr en ese momento, y hasta la fecha se mantiene este criterio de residuo sólido municipal y de residuo sólido no municipal. Ya en la ley del año 2016, que deroga la ley de 2000 de residuos sólidos y introduce una serie de nuevos conceptos, define las competencias y el financiamiento, y la ley de residuos sólidos del año 2016 nos dice que es el Ministerio del Ambiente el único competente para ejercer la rectoría a nivel nacional. Recordarán que hasta antes del 2016 había una especie de distribución de competencias entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental. Eso ya a partir del 2016 no es así, y toda la competencia de la normatividad, del desarrollo normativo, de formulación de políticas y de rectoría en residuos sólidos recae en el Ministerio del Ambiente. Se crea la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y esa norma ya simplifica y solamente establece un único tipo de operador privado o un único tipo de empresa privada habilitada para manejar los residuos sólidos, las empresas operadoras de residuos sólidos. Esta ley da pie a la economía circular. Es la primera norma en la cual se coloca el término de economía circular. Diría yo, desde el punto de vista normativo, es como que la partida de nacimiento de la economía circular en la ley 1278 de residuos sólidos del año 2016, donde aparece por primera vez en una norma de alcance nacional como un decreto ley, ¿no? Como un decreto legislativo, 1278, la economía circular. Y también en esta norma aparecen conceptos directamente asociados a la implementación de la economía circular, como el ecodiseño, la ecoeficiencia, la eficiencia de recursos, el material de descarte, la responsabilidad extendida del productor y los acuerdos voluntarios de producción más limpia en residuos sólidos. Todos estos conceptos y mecanismos de implementación de la economía circular ya se sancionan, se establecen en la Ley de Residuos Sólidos del año 2016. Obviamente la ley llega al año 2020 modificando algunos artículos que permitan su implementación más fluida con el decreto 1501, pero esa ley, la Ley de Residuos Sólidos, no trabaja sola, ¿no? La Ley de Residuos Sólidos trabaja con el régimen especial, por ejemplo, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, trabaja con la norma técnica peruana de código de colores, ¿no? Funciona en pared con la hoja de ruta de economía circular recientemente aprobada para la industria, y también con la ley del plástico de un solo uso, con ordenanzas municipales que regulan ya en específico los aspectos establecidos en la ley general que tiene un alcance nacional, ¿no? Entonces las municipalidades implementan la ley o los mandatos de la ley de residuos sólidos a través de ordenanzas municipales en sus respectivos distritos, ¿no? Vamos a ver rápidamente las modificaciones de la ley de residuos sólidos que tienen incidencia en economía circular, que se dio hace poco en mayo de este año, ¿no? Una primera precisión que se da ya en la ley de este año, en el 1501, es que hay una figura bastante interesante en la ley de residuos sólidos que dice que no todo residuo que una industria produce, valga la redundancia, es residuo sólido. O mejor dicho, no todo subproducto que una industria genera es residuo sólido. Hay algunos subproductos o residuos, entre comillas, que la industria produce
pero que no es residuo. Por ejemplo, si una industria produce viruta metálica o simplemente residuo papel, es obvio y es claro que eso no es residuo sólido. Entonces la ley dice que ese material se llama material de descarte y se puede manejar como si fuera una mercancía y ya no como un residuo sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que si una industria produce papel residual, lo puede trasladar directamente a otra industria que va a reciclar ese papel, ya no como si fuera un residuo, sino simplemente como una mercancía. Puede agarrar su camioneta, lo pone en su camioneta y se lo lleva a la otra industria. Ya no necesita cumplir con todos los procedimientos que son medio engorrosos para la industria para mover residuos sólidos de un lugar a otro lugar. Esta facilidad, vamos a llamarlo así, que da la ley de residuos sólidos al crear la categoría material de descarte, apunta a dinamizar el mercado de reciclaje y el intercambio de materiales entre cada industria, ¿no? Para eso basta que la industria ponga en conocimiento de la autoridad competente que va a hacer ese movimiento y regirse por las normas de transporte de mercancías y listo. Puede usar eso, ¿no? La ley las modificaciones de la ley de residuos sólidos hechas este año también habla que los generadores de residuos como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden ser transportados por los propios vehículos del generador, ¿no? O sea, si del productor, vamos a decir, pues una empresa de telefonía quiere trasladar sus propios residuos de aparatos eléctricos, de celulares, los puede hacer con su propio camión, no tiene por qué contratar a una empresa, ¿no? Algo bastante importante que aparece en la ley de este año, en las modificaciones de este año, es que todos los generadores de residuos sólidos nos encontramos, o sea, nosotros, los generadores de residuos sólidos, nos encontramos obligados a segregar y los municipios a hacer la recolección selectiva de manera obligatoria. Entonces, a partir de mayo de este año, es obligatoria la segregación, la recolección selectiva a nivel de los residuos sólidos domiciliarios, como de los residuos sólidos industriales, mineros, etcétera, etcétera, etcétera. Esta evolución de normas que hemos visto desde el Código de Medio Ambiente del año 90, el Consejo Nacional del Ambiente, la creación del Ministerio del Ambiente en el año 2008, etcétera, también trae consigo una evolución en la forma como las sociedades resuelven los problemas ambientales, ¿no? Un enfoque que ya quedó en desuso, o está quedando en desuso ya porque es obsoleto, es el enfoque define tú, o sea que la industria genera contaminación y al final de la chimenea se ponen filtros, vamos a ponerlo en simple, para evitar que esos humos contaminen el aire. La industria genera agua residual, al final de la tubería se pone algún sistema para tratar el desagüe y el desagüe salga limpio de la industria. Este es un enfoque antiguo, se llama enfoque define tubo, porque trata la contaminación una vez que ésta se genera. No hay ningún enfoque preventivo, ¿no? O sea, genero contaminación, la trato y evito el problema ambiental, ¿no? El segundo, digamos, avance en el enfoque de la gestión ambiental es, bueno, si genero agua residual y la trato, la voy a reciclar. Es el gran segundo bloque de enfoque o el siguiente paso que se dio al enfoque de contamino y trato la contaminación es el reciclaje, ¿no? Bueno, genero contaminación, la trato, pero impulso el reciclaje, el enfoque del reciclaje. Y la tercera gran evolución en la forma en cómo se concibe la solución de los problemas ambientales es el enfoque preventivo, prevención de la contaminación, pollution prevention, en inglés, después de los enfoques de fin de tubo, al final de la chimenea, saltamos a los enfoques preventivos, que nos dice que es que las industrias deben optimizar sus procesos industriales para evitar que se genere la contaminación, ¿no? Entonces,
Nosotros aquí hacemos eficiencia en los procesos unitarios de la industria, reciclamos internamente, minimizamos las pérdidas. La idea es que la industria no debe preocuparse en primera instancia en tratar el desagüe para que éste sea limpio, sino la industria, la primera pregunta lógica desde el punto de vista ambiental es ¿cómo hago para prevenir que mi industria genere tanto desagüe? ¿Cómo minimizo, cómo hago reciclaje interno de tal manera que no tenga que botar tanto desagüe, ¿no? El ideal, ahora con la economía circular es, por ejemplo, industria cero vertimientos, industria cero residuos sólidos, industria cero desagües, ¿no? Entonces, fíjense cómo hemos pasado de un enfoque de tratar la contaminación a un enfoque de prevenir la contaminación, de evitarla, ¿no? Entonces esto esquemáticamente avanza a que se empiecen a generar relaciones de cooperación entre las industrias. Ese es digamos, un cuarto, quinto nivel de avance en la concepción, en la forma como pretendemos resolver los problemas ambientales, ¿no? Entonces, ahora se busca más bien no solo que la industria sea eficiente en sus procesos internos industriales acá, ¿no? Sino que sea eficiente en el uso de los insumos y de la energía que necesita para producir, evidentemente, los productos que necesitamos, pero que esa industria genere relaciones de cooperación con otra industria de tal manera que el residuo de una industria es materia prima para otra y esta otra lo usa y también hace uso de nuevo insumo, nueva energía para producir nuevos productos y también obviamente genera una cantidad menor de residuos sólidos. Este enfoque ya de cooperación entre las industrias es mucho más moderno y se llama simbiosis industrial, ¿no? Entonces, lo que es residuo para una industria es materia prima para otra, residuo de esa industria, materia prima para la otra, y la idea es que todos los residuos sólidos de las industrias se intercambien de tal manera que se aprovechen al máximo, ¿no? Este modelo de producción industrial en cascada, ¿no? De la materia prima tiene mucho que ver con la economía circular, ¿no? La materia prima no se pierde acá, y ya no se habla de residuos, sino de materia prima, y este es usado en cascada, ¿no? Evidentemente, eso es un modelo que requiere mucha capacidad tecnológica y organizativa para implementarse, pero se puede dar en zonas industriales, en parques industriales. Y como decíamos hace un ratito, la ley peruana ya habilita o ya define que ciertos residuos, entre comillas residuos nuevamente, de la industria puedan ser intercambiados entre otras industrias bajo la denominación de material de descarte, ¿no? Entonces, esta facilidad, esta alternativa que ya está en la ley de residuos sólidos, como dije hace un momento, busca dinamizar el reciclaje y movernos hacia una economía más circular, ¿no? Entonces la economía circular ya no solo habla cómo hago con mi basura, cómo hago con mi desagüe, sino cómo hago para que yo me concatene con otra industria y mi residuo sea materia prima para otra. Y ya no solo el residuo, sino también el agua residual e incluso la energía, ¿no? Entonces, digamos que el aporte de la economía circular es pensar en cadenas de valor, ¿no? Pensar en ciclos de vida. Por eso que empiezan a aparecer también nuevos indicadores, ¿no? Recordarán los ingenieros que los indicadores antiguos, vamos a llamarlos así, los primeros indicadores de desempeño ambiental, y que hasta ahora se usan, por supuesto, son pues, en el caso del agua residual, la DBO, la DQO, no sé, el pH clásico, temperatura, ¿no? En el caso de emisiones atmosféricas, el PM2.5, PM5, SOX, NOx, CO, etcétera. Pero a estos indicadores clásicos de calidad de agua, el aire, se añaden nuevos indicadores más complejos, como las huellas, ¿no? Huella hídrica, pero ya las empresas modernas ya no solo hablan de DBO, DQO, nitrógeno, fósforo, potasio en sus aguas, o cuánta agua residual boto, ¿no? Sino y hablan de huella hídrica, ¿no? ¿Cuál es el consumo de agua
y vertimiento de agua para producir cada unidad de producto. Hablan de huella de carbono, ¿no? No solo hablan de emisiones atmosféricas, sino hablan ya de huella de carbono y cómo reducir la huella de carbono, ¿no? Entonces, estos conceptos son mucho más integrales y tienen que ver con la economía circular. En toda esta evolución aparece el coronavirus, que el día de hoy nos está afectando, ¿no? Y por supuesto, en realidad lo que está en juego no es la vida del ser humano en el planeta, o el planeta ha estado ahí y va a estar siempre, sino lo que está en juego, si no tenemos una mejor relación con la naturaleza, es la sobrevivencia pues, del mismo ser humano, ¿no? Entonces yo diría, hablando de evolución, de los enfoques de gestión ambiental, de la evolución de la historia del desarrollo sostenible, creo que hay dos, y estamos viviendo, ¿no? En este momento un gran hito en la historia, ¿no? Que lo vamos a ver acá unos 10, 20 años. Este hito, que yo lo llamo ACDC, ¿no? No es, por si acaso no es AC/DC, el grupo de música, es antes del coronavirus y después del coronavirus, ¿no? Entonces ahí va a haber otro, pero no todos esperamos una evolución de las sociedades, de las ciudades, ¿no? De la ingeniería, de las ciencias, producto de esta terrible pandemia que nos está demostrando pues la vulnerabilidad del ser humano ante la naturaleza, ¿no? La más alta tecnología que el ser humano ha podido desarrollar no puede cuando la naturaleza se revela o cuando nosotros no nos llevamos bien con ella, ¿no? Entonces, en suma, lo que se trata ahora es volver al pensamiento simple, en el sentido, a volver al pensamiento o al enfoque o al sentido menos comunes de los sentidos, el sentido común. Volver al sentido común, usar el sentido común para las soluciones a los problemas ambientales, ¿no? Y esto pasa por volver a aprender de la naturaleza, ¿no? En la naturaleza no existe el residuo, ¿no? Nos enseñaron en el colegio, pues, que el sol, las plantas hacen la fotosíntesis, los animalitos abonan el suelo, el agua da vida a los animales, a las plantas, los animales se alimentan de las plantas, y hay un ciclo, ¿no? Hay un ciclo, ¿no? En este ecosistema simple como un bosque, hay un ciclo y nada se desperdicia. Todo se usa, todo se mueve de manera circular, ¿no? Por eso hablamos del ciclo. El ciclo del agua es un ciclo circular. El agua se evapora, llueve, cae a la tierra y es correntía, alimenta el agua subterránea, el agua superficial, vuelve a evaporarse, llueve, etc. Un ciclo un poco más complejo, pero es un ciclo cerrado. La naturaleza se mueve en círculos, ciclos. Y nosotros, en algún momento, creamos este modelo de producción lineal que ya está quedando caduco, y la idea es pues hablar de economía circular, ¿no? Entonces vamos a tocar el tema de la economía circular en estos momentos, y no sé si acá, vamos a la siguiente. Y la economía circular, la economía circular nace como contraposición a varios fenómenos sociales, ¿no? Uno de ellos es que más o menos en la década del 50, en época posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se imaginarán, el planeta quedó devastado, los bosques, los ríos quedaron contaminados, los ecosistemas no tenían la capacidad para proveer los recursos naturales que el ser humano necesitaba después de la Segunda Guerra Mundial. Y por ahí los científicos descubrieron la forma de producir plástico a escalas industriales y comerciales,
ya en la década del 50, el plástico, fíjense este aviso del año 55, el plástico aparece como la solución mágica a todos los problemas de la humanidad. El plástico reemplaza el metal, el plástico reemplaza el vidrio, el plástico reemplaza la madera. Entonces, si la humanidad se dijo, tenemos ese maravilloso invento, el plástico, y ya no vamos a deforestar porque no necesitamos sacar madera para, para, para el uso, porque el plástico está. El plástico va a aliviar una serie de cosas, el plástico es la solución, y el plástico da pie a este famoso estilo de vida americano, que es el estilo de vida de lo descartable, ¿no? De producir, consumir y votar, ¿no? El modelo lineal, producir, fabricar, consumir y votar, ¿sí? Y entonces tenemos estos, en simple, les decía que la economía circular nace de la problemática de la basura, ¿sí? Y estos gráficos son muy didácticos, ¿no? La economía lineal es, bueno, producir, consumir y votar, ¿no? La economía del reciclaje, que es lo que yo creo que Perú está transitando, es producir, consumir, reciclar, pero se sigue botando todavía algo de residuos, fíjense. Y la economía circular ya es producir, consumir, reconsumir, remanufacturar, reusar, reutilizar al infinito, de tal manera que hay cero residuos, ¿no? El paradigma de la economía circular es movernos hacia un modelo cero residuos, ¿sí? Y esto no es fácil. Fíjense, este es un estudio del nivel de, eh, del nivel de, de circularidad, el nivel de implementación de la economía circular, digamos, en el mundo. Y este estudio nos dice que solo el 9% de la economía global es circular. Y el 81%, perdón, el 91% es lineal, se mueve con el modelo de economía lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos intuitivamente lo podemos comprender de esa manera. Ese celular, todos tienen un celular, ¿no? Ese celular ha sido diseñado bajo un modelo de economía lineal. ¿Por qué? Porque el que diseñó ese celular lo hizo para que se acabe rápido. Lo hizo para que sea muy difícil que pueda ser reciclado. Si yo quisiera reciclar ese celular, es muy complicado porque se me acaba la batería y para sacar la batería de ese teléfono tengo que desarmarlo y prácticamente viene blindado, ¿no? No hay forma de... Es muy complicado de repararlo, ¿no? Entonces, casi todas las cosas, no exagero si digo que todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor han sido diseñadas bajo un modelo de economía lineal. Por eso es que también se nos hace algo complicado entender qué es profundamente la economía circular, ¿no? La economía circular hay varias definiciones, una de las que más me gusta es de la Unión Europea, la economía en la cual el valor de los productos y los materiales se mantiene por tanto tiempo como sea posible. Esa es la mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, que es un gráfico que trata de explicar la complejidad de la economía circular, ¿no? Que dice que acá es el usuario, ¿sí? Acá el medio, no la persona, que dice que la primera opción desde el punto de vista de la economía circular es compartir las cosas. Por ejemplo, compartir los taxis, compartir movilidad, ¿no? La segunda opción es el mantenimiento, hacer un buen mantenimiento de los productos para que estos duren más. La tercera opción es el reuso y la distribución, ¿no? Un poco reutilizar las cosas a través de programas de recuperación, de reaprovechamiento. La cuarta opción es la renovación y la refabricación. Y la última, fíjense, es el reciclaje. O sea, desde el punto de vista de la economía circular, el reciclaje, si bien es una opción, es, digamos, la última opción, ¿no? La última opción. Por el lado de los recursos naturales, evidentemente también hay un mecanismo de cascada, ¿no? A devolver, mejor dicho, a la naturaleza, a los campos agrícolas, a las tierras agrícolas, la fertilidad a través de abonos orgánicos, regenerar la biosfera, producir biogás, producir energía. ¿Sí? Acá hay una lista muy conocida, Resolve, ¿no? Regenerar, compartir, optimizar, circularidad, reciclar, ¿no? Reciclar materiales, como dice acá, virtualizar. Esta charla, por ejemplo, es un ejemplo de
economía circular, porque la huella ambiental, el impacto ambiental siempre lo hay, obviamente, porque estamos usando energía, electricidad e internet, pero el impacto ambiental de esa charla es mucho menor, pues, de hacer una charla presencial, ¿no? La economía circular se aplica a ciudades también, como Lima. Vamos a saltar esta porque ya nos va a ganar el tiempo. Y nos vamos a los casos prácticos para entender mejor qué es la economía circular, ¿no? Muchos dicen que la economía circular empieza con el diseño. Si yo diseño este celular para que se pueda reparar, estoy contribuyendo a usar menos recursos, ¿sí? Entonces, el ecodiseño y los ecoempaques son una de las opciones de la economía circular en todo el ciclo de vida, por ejemplo, pero tampoco hay que abusar, ¿no? Por ejemplo, esa es una foto que nos muestra una gran contradicción. Ese centro comercial, ese supermercado, empaca los plátanos en cajitas biodegradables, pero cada plátano está en una cajita, en una bandejita biodegradable con plástico. Entonces, estamos usando un montón de bandejitas biodegradables que está bien que sean biodegradables, pero estamos abusando del empaque, ¿no? Cuando, fíjense, volvemos a esto de aprender de la naturaleza, ¿no? Cuando la naturaleza sabe de ecoempaques. Fíjense, es un empaque biodegradable, la cáscara del plátano, agarre cómodo, indicador con maduración cromático, ¿no? Va cambiando de color y nos vamos dando cuenta que el plátano ya maduró y abre fácil. ¿Qué empaque más perfecto que este que ha desarrollado la naturaleza para el plátano podemos tener, ¿no? Entonces, no tiene sentido empaquetar algo que ya viene empaquetado de manera ultra ecoeficiente por la propia naturaleza, ¿no? Y ya en el Perú hay experiencias de ecoempaques, ¿no? Por ejemplo, estas botellas son hechas con material reciclado, pero están también diseñadas de una manera sostenible, ¿no? O sea, usan el menor espesor de plástico posible y tienen estos dibujitos que no son estéticos, sino son estructurales para darle un soporte estructural a la botella. Y hay modelos más avanzados con investigación y desarrollo más avanzada. Por ejemplo, estos empaques comestibles o estas burbujas de agua, ¿no? Que se dan en los maratones a los competidores y al público para evitar tener tantas botellas plásticas en las grandes maratones que van miles de personas, ¿no? Esta membrana está hecha de un material parecido al de los embutidos comestibles, entonces uno se come literalmente la gota de agua y ya no produce tanto plástico, ¿no? Esto es lo que yo le decía, ¿no? El ejemplo del celular. Si uno ecodiseña, o sea, diseña el celular pensado en que esto se puede reparar, que cada componente tiene un precio, cada componente se puede reparar o se puede cambiar. Si se me malogra la camarita, el teléfono, no tengo que botar todo el aparato y cambiarlo, sino esta empresa que se llama Fairphone en Europa ya vende celulares que se pueden reparar o cambiar, ¿no? Cambiar modelos de negocio, ¿no? Por ejemplo, un agricultor compra agroquímicos para controlar las plagas, pero imagínense qué pasa si ese agricultor, en vez de comprar agroquímicos y usar los agroquímicos y controlar las plagas en su chacra, que no es su negocio, que no es su expertise, en lugar que la empresa que le vende el agroquímico le vende el servicio de control de plaga y el agricultor le paga por hectárea de tierra agrícola sin plagas, en lugar de comprarle el agroquímico, ¿no? Entonces, la tendencia en algunos sectores es pasar de vender el bien, de vender el químico, a vender un servicio, ¿sí? Eso se llama chemical leasing y rompe este incentivo perverso, porque en el modelo anterior, el que le vende el plaguicida al agricultor, mientras más plaguicida le venda, mejor. Y el agricultor, pues, compra plaguicida y no sabe muchas veces bien cómo se aplica, ¿no? Entonces hay un incentivo perverso ahí. Pasar al incentivo positivo, en el cual si yo le vendo el servicio de control de plagas, obviamente mientras menos plaguicida use, más voy a ahorrar yo, ¿no? Caso muy bonito, Simba, una empresa que recoge residuos orgánicos de restaurantes y con esto produce alimento para cerdos y los cerdos regresan a los restaurantes, ¿no? Otro caso simpático que tuvimos la buena fortuna de desarrollar, como Grupo GEA, ¿no? Es una fundición, Fumbesa. Ellos producen escoria, que es un residuo bastante tóxico y contaminante. Se hace un proceso de neutralización
físico-química, y esa escoria se puede usar como material agregado en los paraderos, ¿no? Lo llamamos ecoparaderos, ¿no? Entonces, de escoria al ecoparadero. Y entonces se resuelve un problema de un residuo peligroso industrial muy tóxico a el uso en la construcción, ¿no? Esto es circularidad. Este es un caso bastante simpático, no aplicado a las ciudades, que vamos a hablar rápidamente en unos minutos, ¿no? Una empresa chilena, por ejemplo, que vende, tiene estos dispensadores y vende productos al granel. Entonces uno va, coloca su latita o su pote acá en ese huequito, y pone las monedas, machuca el botón y le da pues medio kilo de frijol, lentejas, arroz, azúcar. Es una máquina que vende alimentos al granel y evita pues los empaques, y el ahorro del empaque redunda en el precio del producto, ¿no? Esta empresa se llama Gramo y es bastante simpática eh, por su aporte a reducir los empaques, ¿no? Hablamos de las simbiosis industriales, es un caso que se desarrolló en el Callao, que ahora se nos muestra rápidamente. Busca que las industrias del Callao establezcan relaciones de cooperación, intercambio de materiales, sean ecoeficientes. Este proyecto se hizo en el año 2019, o sea, tenemos experiencias, hay un libro publicado sobre este caso, se llama Ecoparque Industrial del Callao. Los que quieran verlo simplemente lo googlean y lo bajan. Entonces hay experiencias ya de hace 10 años por lo menos, que van en la línea de la economía circular, ¿no? Hacer que las industrias cooperen entre ellas. Esto es otro caso en Pantanos de Villa, ¿sí? El proyecto se llamó Ecopymes Pantano de Villa. Es una encuesta y la mayoría de pymes decía que el problema del agua, o el manejo del agua, es uno de los problemas, y el problema de los residuos sólidos el segundo problema en orden de prioridad. En base a este estudio se hizo un esquema de intercambio de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los restaurantes producen aceites usados que se pueden reciclar, y hay criadores de cerdos, producen residuos orgánicos que pueden ser convertidos en alimentos, etcétera. Hay una serie de relaciones que se pueden establecer de simbiosis entre industrias que conviven en un territorio, ¿no? Esto nuevamente nos lleva al tema de las huellas, ¿no? O sea, ese indicador que yo les decía, el indicador clásico de los parámetros físico-químicos, coliformes fecales, coliformes totales, etcétera, siguen usándose, son imprescindibles de uso, pero aparecen otros indicadores como la huella hídrica, ¿no? Producir un kilo de carne consume 15.400 litros de agua, o sea, una brutalidad de agua. Entonces, cada producto tiene una huella. Esa es la huella de agua de cada producto. Un vaso de cerveza, un litro de cerveza, perdón, 300 litros de agua. Una taza de café, 140 litros. Entonces, cada cosa que consumimos o usamos o malgastamos, no solo es el uso inadecuado de la materia, sino también de los materiales que se necesitaron para fabricarlo, ¿no? Y ya se usa, ¿no? Miren, esto es interesante. El Ministerio de Agricultura y Riego del Perú ya habla, ¿no? Un kilo de arroz, 2.497 litros de agua, su huella hídrica. Un kilo de papa, 287. Un kilo de tomate, 214. Un kilo de cebolla, 195. Y todo el tiempo que demora papa, 6 meses, arroz 4 meses, tomate 4 meses, cebolla 5 meses. Si yo sumo la cantidad de agua que se necesitó para producir este rico lomo saltado y el tiempo que necesita la naturaleza para darnos todos los materiales que se necesitan, o todos los ingredientes para este lomo saltado, nos damos cuenta que es un mal negocio ambiental, es un enorme impacto ambiental desperdiciar las cosas. Así de simple, ¿no? Desperdiciar las cosas tiene un impacto ambiental enorme, ¿no? Por eso cada vez más también las políticas van hacia los consumidores, ¿no? Que los consumidores decidan y compren con un criterio ecológico, ¿no? Por eso hay etiquetas ecológicas en Europa, ¿no? Para que los consumidores puedan elegir productos más sostenibles, ¿no? Productos con menos huella ambiental, con menos huella hídrica, con menos huella de carbono. Rápidamente vamos a hablar de la economía circular en las ciudades, ¿no? Este es un tema también mundial muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población mundial vive ya en las ciudades. El balance hace ya unos buenos años se ha roto. Las ciudades consumen el 70% de los recursos y la energía y generan el 60% de las emisiones. En la ciudad se concentra de manera importante el consumo de energía y ocupa poco espacio. Solamente el 3% del territorio está
es urbano, es urbanizado, ¿no? Pero las ciudades producen el 80% del PBI. Entonces las ciudades son como espacios altamente concentrados de energía, de población altamente densificados, que tiene una gran producción del PBI, pero también algunos inconvenientes que vamos a verlos, ¿no? Desde el punto de vista de la economía circular, las ciudades se pueden entender como ecosistemas, ¿sí? Como ecosistemas, ¿no? Una ciudad es un ecosistema, imaginemos, recuerdan ese dibujito del bosque, ¿no? Con flujos de materiales que entran, flujos de materiales que salen. Imagínense que yo me pongo una puerta, voy a exagerar un poco, en la Panamericana Norte, en la Panamericana, la carretera central, en la Panamericana Sur y en el Callao, y contabilizo todos los flujos de materiales que entran a Lima, alimentos, agua, materias primas, etcétera, etcétera, y hago un mega balance de masa de la ciudad y contabilizo todos los residuos que se generan, emisiones atmosféricas, emisiones gaseosas, aguas residuales, etcétera, pero también todos los bienes y productos. Ese mega análisis se llama flujo de materiales, flujo de energía, ¿no? Y esto tiene que ver con el metabolismo, ¿no? Entonces las entradas en las ciudades son agua, alimentos, energía, materias primas, tecnología, información, ¿no? Las ciudades producen el PBI, producen bienes y servicios, calidad de vida, tecnología, industria, etcétera, 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 pero también producen subproductos, ¿no? Entonces la economía circular ve a la ciudad como un ecosistema, pero obviamente no es un ecosistema natural, es un ecosistema artificial, un ecosistema artificializado, una especie de bosque artificial, ¿no? No es un bosque natural, los edificios son los árboles, pero son artificiales, y este bosque también tiene que moverse con un principio de circularidad, ¿sí? Sin embargo, las ciudades pues tienen enormes desafíos, un primer problema o un primer desafío tiene que ver pues con que la mayoría de grandes ciudades peruanas está en la costa y el desierto costero es uno de los más secos del planeta, ¿no? Muchos conocerán que el desierto de la frontera, el de Atacama, ¿no? La frontera con Chile y un poco más a Chile, es el más seco del planeta. Lima está en la ciudad, la segunda ciudad más grande ubicada en un desierto después del Cairo. Entonces tenemos también algunas, digamos, retos, ¿no? Porque no podemos reubicar a las ciudades, ¿no? Retos especiales porque las ciudades están en donde hay menos agua, ¿sí? Y donde hay más agua, en la cuenca del Atlántico, donde hay mucho más agua, hay menos población y menos densidad. Entonces hay una especie de distribución poblacional que no ayuda, pero es una realidad, ¿no? Otra realidad es el crecimiento urbano, y lamentablemente el crecimiento urbano desordenado, no planificado, ¿sí? Entonces tenemos pues que las ciudades están creciendo de manera desordenada y esto trae consigo impactos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos impacto de erosión de zonas marino-costeras, ¿sí? Por el crecimiento desordenado y por la implementación de infraestructuras sin criterio técnico, por el vertimiento de residuos sólidos también, pero principalmente por la infraestructura sin criterio técnico que genera fenómeno de erosión y obviamente de pérdida de la calidad del litoral, ¿no? De las zonas marino-costeras. En las tierras agrícolas de borde tenemos contaminación por residuos sólidos, erosión de la capa arable, o sea, la tierra, rica tierra fértil acumulada en los valles, ¿no? Por miles de años, usamos para hacer ladrillos, quemamos llanta encima para contaminando el aire y destruyendo la capa agrícola de las áreas agrícolas de borde, ¿no? En las zonas urbanas consolidadas tenemos problemas con basura, ¿no? De residuos sólidos. Acaba de circular una foto que da mucha pena, ¿no? Que da mucha tristeza de todavía cómo no podemos resolver problemas tan sencillos como la basura, de gente haciendo cola para vacunarse contra la histeria, pero en una cola también de basura. Esa foto da vuelta al mundo, o sea, una lástima que estemos todavía en ciudades con problemas de basura, ¿no? Problemas de contaminación atmosférica por el parque automotor, por la ineficiencia del sistema de transporte. Ecosistemas urbanos de borde, ¿no? Estos son esos pantanos el área de pantanos, los humedales de Ventanilla, fíjense cómo están siendo deteriorados, dañados por la expansión urbana, el vertimiento de desmonte, ríos, ¿no? Lagos, vertimiento de aguas residuales
que dañan la calidad del agua y del ecosistema marino. Y las ciudades, pues, aplicar la economía circular en ciudades pasa por reconocer que las ciudades tienen diferentes tipologías, ¿no? O sea, la ciudad no es homogénea. Es más, dentro de una ciudad hay miles, decenas, diría yo, de tipos de ciudades, cada una con cada realidad, y por lo tanto las soluciones tienen que darse de acuerdo a cada tipo de ciudad, de tipología urbana, ¿no? La idea es que en las ciudades ocurran estas relaciones de simbiosis, ¿no? Que haya intercambio de materiales. Recordemos, si la ciudad es un ecosistema que funcione, un ecosistema artificial que funcione con los principios de los ecosistemas naturales y que todo se mueva de manera circular, ¿no? Para eso ya hay algunas herramientas, por ejemplo, la zonificación económica y ecológica, que son capas de diferentes variables y dimensiones ambientales que permiten, pues, establecer los mejores usos del suelo. Gestión de riesgos de desastres, también mapas de peligros, ¿no? Que muchas veces no se tienen en cuenta, pero fíjense acá el mapa de peligro en rojo, y justamente el río, ¿no? Eso es en Piura, el río como casi de manera lineal o de manera pues copiar el río avanzando en la zona roja literalmente, ¿no? O sea, no se puso atención a los mapas de peligro, a los procedimientos de gestión de riesgos, de desastres. La economía circular plantea también desafíos complejos de diagnóstico integrado, por ejemplo, conocer las diferentes variables que inciden en la calidad ambiental urbana, ¿no? De barreras jurídicas y normativas para el desarrollo urbano, la calidad del paisaje, el riesgo ambiental, las relaciones de la ciudad con el río, el potencial turístico, etcétera. Todas estas diferentes dimensiones urbanas se analizan y se generan pues, soluciones circulares, ¿no? Iniciativas circulares, pago por servicios ecosistémicos, infraestructura verde, etcétera. La ecoinnovación es un último punto, un último tema que está también muy de la mano con la economía circular, ¿no? La innovación tecnológica, ¿no? El reciclaje de residuos para la construcción o residuos de la construcción, residuos para producir energía, son temas que desde el punto de vista tecnológico hay que innovar en nuestras ciudades para poder mejorar el desempeño ambiental a nivel urbano con un criterio, con enfoque de economía circular. Bueno, hemos terminado creo que justo. Quería agradecerles por la atención y si hay preguntas, con mucho gusto para responderlas. Gracias. Gracias. Bueno, hemos hablado de la evolución de la gestión ambiental, la economía circular y terminamos con el tema de las ciudades. Y son los desafíos que tenemos acá los ingenieros, los profesionales, para mejorar pues, en la calidad de vida de las ciudades y en la sostenibilidad del uso de los recursos naturales, ¿no? Que con esa pandemia y coronavirus, pues, nos hemos dado cuenta que es absolutamente imprescindible. Gracias, Manuel, por tu comentario. Gracias, Lisandra. Buenas noches. Brian, Karin. Qué bueno, Brian. Qué bueno, gracias. Buenas noches. ¿Le podría hacer una consulta? Sobre todo agradecerle por la ponencia que acaba de desarrollar, muy interesante. La verdad que siempre nos abre más los ojos sobre este tema ambiental que a veces en su mayoría se habla pero no se practica.
Lo que quisiera saber es por qué, digamos, no se optimiza más el tema de eh, fortalecer el sistema educativo en un tema ambiental, digamos, que se desarrolle ahí de una manera un poco más, ¿cómo se podría decir? De una forma sin dañar tanto, más agresiva, se podría realizar, ¿no? Porque tenemos que fortalecer, digamos, a los niños, a los jóvenes, porque ya la conducta de los mayores no, rara vez va a cambiar por más que uno les llame la atención, ya no creo yo. Entonces, ¿cómo se podría realizar este cambio en el sistema educativo para que se fortalezca el que los niños en verdad, nuestra niñez, niños y niñas puedan sentir eso de cuidar, ¿no? De cuidar nuestro ambiente y si ven algo, en verdad digan, no, yo tengo que cuidar mi espacio, ¿no? Eso nada más, gracias. Ya se ve que en tu pregunta más o menos que lo has insinuado, ¿no? Ya lo has dicho en tu pregunta, ¿no? Yo creo que hay que trabajar con los niños, con los jóvenes, porque como sabemos, aunque no es imposible, pero sabemos que cambiar el hábito, la conducta de un adulto mayor, es más difícil, ¿no? No es imposible, pero es más difícil. Entonces, la gran apuesta es trabajar con jóvenes, con niños, que al final del día van a ser los decisores, los profesores, los profesionales, los trabajadores del futuro. Lo que pasa, y no es que no hayan programas en ese sentido, ojo, hay varios programas que buscan crear esta nueva cultura ambiental en los jóvenes. El tema es que, y eso ya se ha probado de manera, con muchos estudios técnicos, digamos, con mucha investigación, es que la economía o incluso el desarrollo tecnológico pueden crecer muy rápido. Uno se puede volver rico de la noche a la mañana, vamos a exagerar, ¿no? La economía crece de una manera, ahora tenemos un bache con el coronavirus, pero la economía crece, el desarrollo de la tecnología es veloz, pero ya este es un hecho comprobado que la educación de las personas es lo que evoluciona de manera más lenta. Tú puedes tener un país que tiene un rápido crecimiento económico, un país que ha tenido una evolución tecnológica rápida, pero el grado de educación de las personas es súper lento de desarrollarlo. Entonces eso siempre va atrás. Pero soy optimista y ya las generaciones jóvenes, ¿no? Como ustedes y los millennials, por ejemplo, ya vienen con otro chip mental, ¿no? Y hablan de reciclaje, hablan de cuidar el ambiente. Entonces yo creo que es un tema generacional, ¿no? Estoy seguro que de acá a unos 10 años, cuando estos jóvenes tengan posiciones más importantes en la sociedad, vamos a ver cambios también educativos, ¿no? Porque ya los jóvenes con la internet, con la información, cada día están más informados de los temas de preocupación ambiental mundial. Entonces, yo creo que es un tema generacional. Yo creo que una o dos generaciones más y vamos a tener cada día sociedades mucho más conscientes desde el punto de vista ambiental. Porque ya hay programas con niños, ya hay programas con jóvenes, pero los efectos de estos programas se ven en tiempo, no en el corto plazo, sino en el mediano plazo por lo menos. Luis Gómez, sí, sí, hay que hacer programas de economía circular en ciudades, descentralizar en regiones, ¿no? Hay mucho potencial, por ejemplo, de hacer economía circular en ciudades amazónicas, todos los productos de la biodiversidad, ¿no? Economía circular en zonas andinas, ¿no? Con todos los productos, con los productos nativos, e incluso las costeras, o sea, el Perú es un país hiper diverso y hacer economía circular son enormes. Aquí es centralizado. Liliana, ¿no? Existen empresas que están aplicando la economía circular en Lima. Sí, por supuesto, ¿no? Ese caso de la empresa que recoge los residuos orgánicos para tratarlos y convertirlos en alimento para cerdos,
El mismo caso que mostramos de la fundición que usa sus escorias para construir ecoparaderos. El caso de el mismo Uber o Easy Taxi también son ejemplos de economía circular porque optimiza el uso del carro, facilita la conexión, ¿no? La virtualidad también son ejemplos de economía circular. Las empresas que están haciendo ecodiseño, se están buscando alternativas a partir de la ley del plástico, alternativas a los envases plásticos. Yo creo que el tema de fondo es cómo aceleramos la transición de esa economía lineal hacia una economía circular. Manuel Villanueva, sí, de hecho, ¿no? Creo que la investigación científica en temas ambientales no se tiene que intensificar. Creo que es un tema transversal, ¿no? O sea, el ingeniero mecánico, el ingeniero industrial, el ingeniero minero, etcétera, puede desarrollar tecnología, investigación aplicada, o investigación simplemente, también pensando en el impacto ambiental, ¿no? Por eso, en un momento hablamos de innovación, pero un término más apropiado es ecoinnovación, ¿no? Ecoinnovación, o sea, hacer tecnología minera, tecnología industrial, tecnología hospitalaria, pero que sea ecoamigable con el ambiente, ¿no? Bueno, esa es una pregunta, Martín Araujo, ¿no? Es una pregunta del millón. ¿Cómo podemos aplicar la segregación de residuos municipales de casas si en varias ciudades no existe un relleno sanitario implementado el uso de botaderos, ¿no? Sí, ahí hay un tema de generar infraestructura, o sea, es decir, una pregunta muy válida, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo segrego? La ley, pues, ¿no? La ley dice, segreguemos, ya yo voy a segregar, pero ¿qué pasa si yo segrego y después en el camión se mezcla todo, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo que yo hice para segregar se mezcla en el camión. Entonces hay que pensar un poco estratégicamente ahí, ¿no? Pensar en fases, yo diría, ¿no? Primero, tener los rellenos sanitarios, como hay bien preguntas, porque en un lugar hay que disponer la basura. Hay que pensar secuencialmente, ¿no? Primero implementar los rellenos, ir creando esa conciencia ambiental, generar dinámicas de reciclaje. Además, tenemos una enorme informalidad. Tenemos que hacer programas de formalización de recicladores. Ustedes saben que solamente el 2%, escuchen, 2% de recicladores es formal, el 98% es informal. Entonces ahí hay también una brecha enorme, ¿no? De formalidad. Tania Rogal, ¿no? Existen empresas que están aplicando la economía circular en cuanto a lo sí, sí. Existe una norma publicada en noviembre del año 2019 que se llama Responsabilidad Extendida del Productor para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces las empresas que venden aparatos eléctricos y electrónicos por ley están obligadas a recuperar cierto porcentaje de sus aparatos, de los aparatos que ellos han vendido, ¿no? Si yo soy una empresa, digamos, que vendo celulares, si yo vendo 100, a fin de año tengo que recuperar 7 celulares viejos, post-consumo, llaman post-consumo, ¿no? Y una vez que yo los recupero, tengo que, obviamente, no los voy a botar, los tengo que reciclar, tengo que hacer un uso, ¿no? Entonces, diría yo que en los RAE justamente se está aplicando un enfoque vinculado a la economía circular que se llama responsabilidad extendida del productor y, que ayuda a recuperar los RAE y esperemos pues que esto crezca, ¿no? Porque todavía los porcentajes son pequeños, 5%, 7% de recuperación, ¿no? ¿Deberían incluir educación ambiental en la malla de educación primaria? Sí. Sí, hay programas. Nuevamente, lo ambiental, no es que hay un curso ambiental, ¿no? No hay un curso de educación ambiental, sino la idea es que lo ambiental, el tema ambiental se toque transversalmente en todas las materias, desde matemáticas a historia, ciencias naturales, etcétera, ¿no? Uno puede hacer ejercicios matemáticos
pero con problemas de la vida real que tengan cierta lógica ambiental, ¿no? Problemas de matemática, porcentaje de, cuál es el porcentaje de plástico que se recicla, si una casa se produce 20 kilos, qué sé yo, ¿no? Pero la idea es que lo ambiental se transversalice en todos los cursos escolares, ¿no? En todos los cursos, en todas las clases, en todos los cursos. Y que no haya un curso por separado de temas ambientales, ¿no? ¿Por qué la deficiencia en la gestión de los residuos municipales? Puntos críticos de boteros, ¿cómo podemos? Lo que pasa que yo creo que hay un problema ahí en el tema de los residuos sólidos, que es, hay 3 o 4 factores, ¿no? Uno es que la morosidad por el pago del servicio de limpieza pública es muy alta, la morosidad es más del 50%, entonces no hay servicio, pues no hay empresa que pueda ser eficiente si la mitad no paga, simplemente hay un retraso, un desfinanciamiento enorme. Ese es un tema. El otro tema es que no hay un ente regulador, así como en el agua y saneamiento existe una SUNAS, que es el ente regulador, que aprueba los planes, que fija las tarifas, que regula los contratos. No hay en residuos sólidos, no hay, ¿no? Imagínense, no hay un mecanismo de cálculo de tarifas, entonces las empresas privadas cobran lo que quieren. Y esto viene al tercer punto, que poco se habla, pero yo creo que es una realidad, ¿no? No en todos los casos, pero es una realidad que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Lamentablemente hay corrupción. No puede ser pues que el 2%, si yo agarro 100 recicladores, solamente 2 son formales y 98 informales. Eso es, de alguna manera, eso abona pues a la corrupción. Entonces hay un tema de corrupción que hay que atacar directamente. Entonces el problema de la basura tiene que ver con financiamiento, tiene que ver con falta de que alguien ordene la casa, que haya un ente regulador, que ponga, digamos, los puntos sobre las IES, y se ataque la corrupción y bueno, inversión privada de repente, ¿no? Porque el Estado no tiene plata, el gobierno no tiene plata para invertir en las obras, las inversiones que se requieren, que son de gran tamaño, ¿no? Entonces, tal vez pensar en inversión privada en las grandes ciudades. Y yo creo que por ahí va la solución, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por la magnífica ponencia. Siempre es un placer tenerlo con nosotros. Listo, gracias.